escuchar el módulo anterior, o sí, la primera parte, no pude escuchar todo, pero bueno, están las lecturas allí de apoyo y quisiera comenzar para explicar, antes de hablar del papel de Latinoamérica y del Tratado de Tlatelolco, por supuesto, ¿cuál era el momento o el ambiente histórico en el que se gestó el tratado? Primero tengo que empezar por explicar que antes de 1962, y por supuesto la primera referencia obligada y obvia, evidente que surge a la mente es la crisis de los misiles en 1962, pero independientemente de esto, en las Naciones Unidas las negociaciones de desarme no se hacían de manera multilateral en estricto sentido. Las potencias de arsenales a 18 países, que eran el comité de las 18 naciones. En ese comité participaba México y Brasil, Ecuador en un principio, pero no desde el principio de su fundación, fue hasta marzo de 1962. Esto para mí es importante mencionarlo porque la participación de los latinoamericanos en las negociaciones de desarme, si bien ha sido pues tradicional y tiene una importancia histórica, no es muy antigua, es algo relativamente reciente. Porque, repito, las negociaciones multilaterales de desarme en general son recientes. De hecho, antes de los 60, en los que surgió este Comité de Naciones, no existía esta noción de que los países que fueran neutrales, que estuvieran fuera de las alianzas militares, de los hegemones, pudieran participar en las negociaciones multilaterales de desarme. Este comité de 18 naciones que estaba en Ginebra, ese es el abuelo de la actual conferencia de desarme que está también en Ginebra. Solamente que ahora la conferencia de desarme, como ustedes ya sabrán, tiene 65 miembros, entre ellos pues algunos países latinoamericanos, no todos, y no ha funcionado, no ha trabajado en algo sustantivo desde 1996, que fue la última vez que se desarme. Me acerco un poco más al micrófono porque me están diciendo que se escucha muy bajo. Es importante porque en este comité, en 1962, 63, los países de Latinoamérica hicimos una declaración de intención de no querer producir, transferir, adquirir o emplazar armas nucleares en nuestro territorio. Esto fue antes de la crisis de los misiles, por lo menos en el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador. Y este momento histórico significa muchas cosas. Significó, como decía el presidente López Mateos de México en ese tiempo, una actitud liberadora. Nuestros países estaban dentro de la égida del hegemón, que era Estados Unidos. Separarnos de esa égida diciendo yo no pongo un problema a tu seguridad es algo que ningún otro país había hecho. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan bien? Me siento que no se escucha bien. Continúo. El tratado de Tlatelolco tiene antecedentes en esta declaración de un desarme unilateral, si se quiere llamar así. Estoy al máximo de volumen en mi computadora. La declaración de países que unilateralmente decidimos no adquirir este tipo de armamento. Es muy importante, decía yo, porque es una decisión soberana que ningún otro país había hecho. En el momento de la Guerra Fría, declararse fuera del espectro de seguridad militar de las grandes potencias es algo que fue novedoso y que significó una carta de liberación de las esquemas políticas de la Guerra Fría. El 29 de abril de 1963, producir, emplazar, transferir armas nucleares. En un momento en el que las armas nucleares y todas las otras armas de destrucción en masa acumuladas eran el garante de la seguridad de los bloques.
Después vino la crisis de los misiles en Cuba en octubre, y en ese momento se tomó la decisión a nivel presidencial de estos países de Latinoamérica, liderados por el presidente López Mateos, de ese compromiso político hacerlo un tratado vinculante. El Tratado de Tlatelolco fue finalmente firmado en 1967, abierto a la firma en 1967. Luego entonces la negociación duró 4 años, desde el momento de su gestación hasta el momento de la apertura firma. Esto es algo rápido para las negociaciones multilaterales. Las negociaciones multilaterales se tardan muchísimo más. Por supuesto que esto obedece a varias razones. Los países que quisieron firmarlo eran países afines, ya eran países afines a una política desnuclearizada. La otra razón es que no todos los países de la zona participaron en la negociación desde el principio, ni firmaron el tratado desde el principio. Algunos países como Cuba se encontraban en una dinámica propia por su situación geopolítica y por la situación política de ese momento. Países como Argentina y Brasil tampoco se sumaron desde el principio a todo el proceso de firma y ratificación, si bien sí participaron en parte de las negociaciones. Y esto es una de las grandes lecciones aprendidas del proceso de negociación del Tratado de Tlatelolco. Actualmente que vemos otros procesos iniciarse, como por ejemplo la creación pretendida de una zona libre de armas de destrucción en masa, en armas nucleares en Medio Oriente, los países de esa región quisieran que todos los países de la región, todos, y cuando se dice todos están refiriéndose a las dos Is, Israel e Irán, participen en las negociaciones desde el principio y haya garantía de que van a firmar y van a ratificar este tratado. En la experiencia de Latinoamérica, esto no sucedió así. Los países participaron de manera escalonada y de acuerdo a su situación política, de su situación de seguridad, su percepción de seguridad y también a sus prioridades. Debemos reconocer que el tema del desarme para muchos países en desarrollo a lo largo de los 67 años que tiene la era nuclear, para muchos países esto no representó una prioridad desde el principio, pero el simple hecho que en 4 años un tratado pudiera haber sido forjado en una región que pertenecía naturalmente a un bloque de poder de uno de los países que se consideraban superpotencias en la Guerra Fría, es un hito histórico. Este tratado tiene también otra característica que es muy importante resaltar, sobre todo en esta época. El Tratado de Tlatelolco, ese es el nombre de cariño, digámosle, porque fue firmado en la Cancillería mexicana que estaba en Tlatelolco en ese momento. Pero el nombre del tratado, el nombre correcto, completo del tratado, es el Tratado para la proscripción o para la prohibición de las armas, las armas nucleares, en América Latina, y después se hizo una enmienda al tratado para incluir el Caribe. ¿Por qué me detengo en este detalle que parecería un poco superficial? Es porque en América Latina y el Caribe, con este tratado, hemos prohibido ya las armas nucleares. El Tratado de Tlatelolco es el único tratado en vigor que existe en el mundo, firmado por 33 países, que prohíbe las armas nucleares. Ningún otro tratado multilateral entre una región o varias regiones o auspiciado por la ONU ha prohibido las armas nucleares. Desafortunadamente, el drama del desarme es que hasta el día de hoy, 20 de diciembre de 2013, las armas nucleares continúan siendo legítimas, porque no hay ningún tratado que las haya prohibido. El único tratado en vigor, recordemos, que existe sobre la temática nuclear es el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. Este tratado aborda la política del nuclear ilegal. Ningún país ha prohibido las armas nucleares más que los países del Tratado de Tlatelolco. Esto pone a América Latina a la vanguardia de los estándares jurídicos que quisiéramos alcanzar en todo el espectro de Naciones Unidas sobre desarme.
Cuando nosotros, los diplomáticos que nos dedicamos al desarme, quisiéramos hablar de la eliminación de las armas de destrucción en masa, tenemos que entender que históricamente las únicas armas de destrucción en masa que se han eliminado o que se empiezan a destruir son aquellas que han sido prohibidas previamente por un tratado internacional que constituye un estándar jurídico alto. Esto ya ha pasado en el caso de las armas químicas, en el caso de las armas biológicas primero, en el caso de las minas antipersonal y de las municiones al racimo en el campo de las armas convencionales. Este tipo de tratado no existe para las armas nucleares, más que en el Tratado de Tlatelolco. Otro hito del Tratado de Tlatelolco es el único tratado que contiene una definición del arma nuclear. El articulado del Tratado de Tlatelolco contiene una definición del arma nuclear, contiene también una diferenciación entre lo que es un arma nuclear, un explosivo que usa material fisionable, y lo que no es arma nuclear. Por ejemplo, distingue muy claramente que los submarinos en los que se emplea material fisionable como combustible a propulsión no es un arma nuclear. Esto es también un hito y una característica muy peculiar de este tratado, porque ningún otro tratado, el Tratado de No Proliferación, por ejemplo, no tiene una definición de lo que es un arma nuclear. Finalmente, tengo que subrayar que la renuncia soberana, decisión soberana de los países de América, la renuncia al armamento nuclear fue emulado por otras regiones. Cinco regiones actualmente de la historia emularon esta decisión que agrupa a los países de Pacífico Sur en una zona libre de armas nucleares en el Pacífico. Después de esto, los países africanos, mediante el Tratado de Pelindaba, establecieron una zona libre de armas nucleares en África, y después los países del ASEAN, del del sudeste de Asia, mediante el Tratado de Bangkok, establecen una zona libre de armas nucleares en la zona de Asia del sur. Hay un proyecto para hacer un tratado de establecimiento de una zona libre de armas nucleares en el Asia Central, con los países que antes eran parte de la Unión Soviética y donde se hicieron ensayos nucleares y donde se guardaba el arsenal nuclear de la Unión Soviética, lo cual es en sí un pronunciamiento político interesante. Este tratado todavía está en gestión, pero Mongolia se declaró zona libre de armas nucleares. Esto también es un proceso interesante porque es un país, no una zona, que se ha declarado zona libre de armas nucleares, y esto puede dictar la pauta, puede ser un ejemplo para otros países que tal vez no puedan adherirse a vecinos afines para hacer una zona libre de armas nucleares, pero sí pueden declararse zona libre. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en países de Europa que comparten una visión completamente contraria al uso, a la producción, a la transferencia de armas nucleares, como Austria, por ejemplo, o Suiza, que no pueden unirse a otros vecinos porque están en la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que protege a sus miembros mediante armas nucleares de Estados Unidos. Las zonas libres de armas nucleares, la primera de las cuales fue América Latina y el Caribe, la primera zona establecida en una región del mundo densamente poblada. Es importante, es un proceso importante porque lo que ha determinado y lo que ha para hacerlo, en primer lugar, en segundo lugar, que la posesión de armamento de destrucción en masa no es una obligación ni es un destino geopolítico, sino es una decisión soberana. En el caso particular de los países de América Latina y el Caribe, la renuncia expresa al armamento nuclear es una señal política, un pronunciamiento muy fuerte sobre cómo debe de ser un mundo sustentable, seguro y en paz. Para nuestros países, este mundo no puede estar sustentado en la acumulación de armas de destrucción en masa. Ese es el pronunciamiento político. Otras regiones han tenido procesos diferentes para el establecimiento de estas zonas.
En uno podemos decir que es igual al otro, porque cada nación tiene sus procesos históricos, sus vecinos, sus condiciones geopolíticas. Sin embargo, lo que podemos decir que une a los 114 países más Mongolia, que ahora ya formamos parte de estos tratados de establecimiento de zonas libres de armas nucleares, es esta afinidad en una política que hace claro que nosotros no consideramos un sistema de seguridad colectivo, pacífico, que conduzca a la seguridad humana, pueda estar sustentado fundamentado en la destrucción en masa. Esto parecería que es una tautología, que es así como muy obvio. Pero recordemos que durante toda la Guerra Fría, antes incluso en el periodo de la posguerra, y en tiempos recientes notablemente, existe un mito sobre el papel que juegan las armas nucleares en la seguridad. Los países que poseen armas nucleares insisten en que estas armas son necesarias para su seguridad, necesarias para la seguridad de sus aliados. En ese sentido, los países que formamos zonas libres de armas nucleares vamos en contrasentido a esa política o a esa doctrina, a esa ideología, y mostramos que los problemas de la seguridad del siglo XXI son multidimensionales, multifacéticos, y no todos se resuelven con armas de destrucción en masa, mucho menos con la acumulación o la posesión de este tipo de armamento que puede ser muy dañino. Y sobre este tema y sobre otros que ustedes pudieran querer preguntar porque haya salido como una duda dentro de la conversación, pero quisiera terminar aclarando dos cosas. La región de América Latina y el Caribe no es correcto que se le llame la primera zona libre de armas nucleares. La primera zona libre de armas nucleares fue el mundo. El mundo era libre de armas nucleares antes de 1945. Pero tenemos una condición, una cuestión muy importante, que es que antes del Tratado de Tlatelolco existían tratados para desnuclearizar los fondos marinos y el espacio exterior. El Tratado de Tlatelolco fue el primer tratado que formó una zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada del planeta. Esta es una primera precisión. La segunda es, quiero hacer eco de las palabras del embajador Alfonso García Robles, quien fue el embajador mexicano que guió el proceso del Tratado de Tlatelolco durante su negociación y que gracias a eso fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982. En su discurso de aceptación del Premio Nobel, el embajador García Robles dijo: hay una relación orgánica entre el desarme y la paz. Precisamente por esto, en contraposición de lo que decía antes, de que las potencias nucleares generalmente conciben a las armas como garantes de su seguridad. Para el embajador García Robles, en este discurso, hay esta relación orgánica entre el desarme y la paz, o sea, el desarmarse, el eliminar las armas, el prohibir las armas es necesario para la paz, es un principio ideológico que ha permeado toda la política de seguridad de América Latina y el Caribe. Y es algo que no debemos de olvidar y que debemos enarbolar como un gran orgullo, porque nuestra región ha sido la primera que cohesivamente, coordinadamente, ha llevado esta política y esta ideología a los foros de desarme. Esperamos que pronto estos foros vuelvan a reactivarse, puedan haber negociaciones, ya sea en este foro o en otros, y que en estos brille llevando esta posición a todos los demás rincones de la Tierra, e incluso a lugares donde todavía no hay zonas libres de armas nucleares, para lograr que el mundo vuelva a ser libre de armas nucleares como lo era antes de 1945. Con este comentario terminaría la parte de la intervención en la que pongo algunas generalidades del tratado y estoy abierta a preguntas y a cualquier comentario que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel, por la pregunta. Temía que me ibas a preguntar eso. ¿Cuál ha sido el principal factor? La conferencia de desarme está estancada por dos tipos de factores, no es nada más un tipo de factores. El primero es de tipo procedimental. La conferencia de desarme está formada por 65 países, no es universal. Muchos dicen que no es representativa.
Muchos países no están representados allí. Las reglas de la conferencia de procedimiento exigen que los 65 países den su acuerdo o sea, expresamente en una pretendida regla del consenso. En este sentido, tengo que decir que bueno, la regla del consenso no fue establecida en las Naciones Unidas como un veto o como una capacidad de veto para todos los países, sino es una idea, es un ideal al que se debe aspirar, en el que todos los miembros tienen que estar de acuerdo, más no de manera unánime. De esta manera, en la conferencia de desarme, cualquier país, cualquiera de los 65, puede decir, a mí no me gusta este programa de trabajo porque va contra mis intereses y bloquear el inicio de negociaciones. Durante 10 años, esta fue la posición de Estados Unidos con respecto a algunos temas de la agenda de la conferencia. A partir del año 2008-2009, ha sido Pakistán que ha estado bloqueando la conferencia de desarme, por que no quiere las negociaciones para prohibir la producción de material fisionable, por la desventaja en la que se encuentra este país respecto a los privilegios que tiene la India. La otra razón por la que la conferencia de desarme está estancada es porque existe una pretendida falta de voluntad política. A mi modo de ver, la voluntad política que está, muchos países quieren negociar, muchos países quieren que trabaje, pero es muy difícil trabajar en un foro que no incentiva las decisiones, sino que las inhibe, sabiendo que cualquier país en cualquier momento puede parar la conferencia. Existen también algunos otros problemas, porque algunos países no están representados, las organizaciones de la sociedad civil, como CELAC, por ejemplo, no pueden participar en la conferencia de desarme. Es un foro muy antiguo, es un foro diseñado para la Guerra Fría, que en el siglo XXI pues empieza a tener carencias. Muchas gracias a Juan Pablo Quintero por sus amables comentarios. Héctor Guerra, comentarios sobre el discurso de Praga del presidente Obama en 2010 y bueno, su contraparte también, que fue el discurso de este año en Brandenburgo. El discurso de Praga es una señal poderosa porque viene de un país poderoso que todavía contiene en su poder 5.000, 6.000 armas nucleares. Es un país que tiene capacidad para destruir a sus adversarios y al mundo mismo con este tipo de arsenal. Entonces, una señal poderosa de un país poderoso siempre hay que tomarla en cuenta. Es también un discurso importante porque sentó las bases de una nueva política de apertura y de transparencia de Estados Unidos. Antes del 2010, Estados Unidos no había, por ejemplo, dado a entender o explicado cuántas armas nucleares tenía. Sin embargo, no tenemos verificación sobre cuántas armas nucleares tienen todos los países. Quisiéramos tenerla, pero no la tenemos. Lo que es muy importante entender del discurso de Praga y el discurso de Alemania de este año es que el presidente Obama está hablando de una serie de compromisos a los que Estados Unidos se va a dedicar, por ejemplo, reducciones de armamento con Rusia, pero estos compromisos no son de él, no son inventados por el presidente Obama, son compromisos que las dos potencias nucleares firmaron en el ámbito del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares en el año 95 y en el año 2000, y que apenas se le está dando forma. De ninguna manera son hitos de desarme, son hitos de reducciones, porque no se está hablando de la eliminación total de las armas nucleares ni de una prohibición. Al contrario, el discurso del presidente Obama dice muy claramente, a mí me gustaría vivir en un mundo libre de armas nucleares, pero eso no va a suceder mientras yo viva. O sea, en mi vida, en my lifetime. Esta es una señal muy desafortunada, sobre todo cuando estamos viendo que los compromisos que estaban anunciándose eran compromisos que habían sido firmados antes por la comunidad internacional. Es importante seguirlos, es importante reconocer que reducciones vienen aparejadas por modernización, y de todas maneras siguen habiendo 17.000 armas nucleares, de ellas 5.000 listas para lanzarse de manera operativa. Pía, muchas gracias por el comentario.
América Latina y el Caribe llevamos ya nuestra visión al mundo actual constantemente. Como yo decía antes, el pronunciamiento político que hace América Latina al decir, sí, será el sereno, pero nosotros no queremos acumular, poseer, transferir, vender, desarrollar, ayudar a otros a desarrollar armas nucleares, ni ninguna otra arma de destrucción masiva, ha puesto a Latinoamérica todo el tiempo a la vanguardia de muchas negociaciones de desarme. Pero, como decía antes, las negociaciones han estado paralizadas 18 años. Ha sido difícil sacar estos temas a otros foros. Desde la perspectiva de México es posible llevarlas a otros foros, por ejemplo, a la Asamblea General. Cuando hemos tratado de hacer estas cosas y ir a otros foros, allí es donde podría a Latinoamérica tener una dinámica y una posición muy fuerte. En eso estamos. La reestructuración de la conferencia de desarme, Karen, es difícil porque muchos países consideran, aunque no lo creas, que así está muy bien la conferencia de desarme, que qué bueno que no trabaja, porque algunos países están protegiendo los intereses de los países con armas nucleares. Recordemos que aparte de los 9 países que tienen armamento nuclear, existen otros que están protegidos por acuerdos de seguridad por las armas nucleares de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de la OTAN. Son 23 países, 26 países bajo las doctrinas militares nucleares. A muchos países no les conviene que la conferencia trabaje. A los países nucleares no les conviene que trabajen contra sus intereses. Hemos tratado de hacer reestructuración de la conferencia, adaptar los métodos de trabajo, pero muchas delegaciones, de verdad son muchas, se consideran temerosas de que se quite la regla del consenso. Esta respuesta sea satisfactoria. Juan Manuel está proponiendo que América Latina pudiera desarrollar tecnología nuclear sin tener impedimento de los países centrales. El derecho a desarrollar energía nuclear, o sea, los usos pacíficos de la energía nuclear, es un derecho inalienable consagrado en el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. Los impedimentos que pudieran haber se refieren a temas de transparencia y de seguridad. Algunos países consideran que es necesario tener cierto tipo de legislación en marcha para poder garantizar control de estos materiales que pueden ser potencialmente peligrosos, aun cuando no se utilicen para bombas. En ese sentido, existe, por ejemplo, un grupo que se llama el Grupo de Suministradores Nucleares, en el que participan los principales productores de energía nuclear para fines pacíficos, para vigilar que haya controles estrictos adentro de los países de este tipo de materiales. Los países que no tienen este tipo de control, por ejemplo, legislación para controlar la importación o exportación de productos, es difícil que encuentren comercio de estos productos y que puedan hacer plantas para ellos. Pero no hay ningún impedimento, ni legal ni político, para que cualquier país explore la posibilidad de hacer energía nuclear con reactores para fines pacíficos. Algunos países están iniciando ese proceso, Uruguay, por ejemplo, pero algunos países en Europa están cerrando plantas nucleares después del accidente en Fukushima Daiichi en Japón en 2011, porque se considera que hay muchísimo riesgo, aún en países en los que la planificación lo es todo y que están completamente blindados. Nunca podemos estar completamente seguros de que una tragedia como la que pasó en Japón pudiera pasar en algún otro país. Entonces, hay que tener salvaguardias, hay que tener planes de respuesta inmediata. Ningún país está completamente seguro. Hay algunos más seguros que otros. Esa es la razón por la que Alemania, Suiza están yendo hacia atrás en programas, de qué manera las zonas libres pueden hacer frente a estas políticas. Las zonas libres de armas nucleares somos una piedra en el zapato, una pulga en la oreja, se dice en otros idiomas, muy importante. Hacemos ruido, porque mientras existen unos países, un grupo muy reducido de países que poseen este armamento nuclear, existen otros como los 115, es la gran mayoría del mundo, que hemos dicho, nosotros no queremos
que nuestra política de seguridad esté basada en armas de destrucción en masa. Este pronunciamiento político por sí mismo no es suficiente, estoy de acuerdo, y el mantenimiento de las armas nucleares tal vez se va a acabar por razones económicas algún día. Eso es lo que estamos percibiendo en el caso del Reino Unido. Pero desde el momento en el que hay 5 tratados que obligan, que comprometen a 115 países a no desarrollar armas nucleares, estamos arrinconando a los países que consideran que las armas de destrucción en masa son la base de la seguridad. Y eso ya en sí es un cambio. Yo les puedo garantizar que sin estos tratados de zonas libres de armas nucleares, algún otro país habría con intenciones de hacer armas nucleares aparte de los 9. Este tipo de zonas hace una política de contención de este tipo de intenciones y además protege, porque los países que están dentro de las zonas demuestran jurídicamente que no son un peligro para la seguridad de otros. Entonces hay un esquema de protección. Quisiera terminar por tema de tiempo solamente recordándoles que en el año 2015 se va a llevar a cabo la tercera conferencia de todos los países que formamos tratados que establecen zonas libres de armas políticos que hagan pensar, que hagan mostrar a otros países la conveniencia de declararse libres de armas nucleares, ya sea de manera unilateral, de manera regional y esperamos que pronto de manera global. Muchas gracias a todos por su atención. Creo que la última pregunta por un tema de tiempo, pero estoy a su disposición en el website para cualquier otro tipo de pregunta y comentario. Gracias.